Vamos a empezar ahora con este capítulo número 13, ¿sí? Donde vamos a ver las estructuras, conexiones del cerebelo. Es un capítulo un poquito extenso, más que nada complejo, por eso quiero hacerlo en dos partes. Primero vamos a ver lo que son sus estructuras y después vamos a ver las vías, ¿sí? Y también vamos a ver algo de conexiones, ¿sí? Pero más que nada conexiones de la corteza cerebelosa. Algo que me di cuenta hoy, veía algunos videos míos que hice al principio y, y he cometido algunos errores más que nada de palabra, no sé, en vez de decir médula espinal dije médula ósea y, y otra cosa que me doy cuenta que yo ahora porque yo estoy aprendiendo, vamos a decir la verdad, lo que yo digo está en el libro, ¿sí? Puedo tener capaz algún error, sí. Lo que siento ahora es que si tengo que hacer de nuevo el video número 1, por ejemplo, de este libro, lo haría mucho mejor, al tener un poquito más amplio el conocimiento de lo que yo veía al principio, ¿sí? Era más limitado. Así que bueno, esa es cuestión de ir aprendiendo de a poco. Bueno, empecemos con la introducción de este capítulo. Como ya le dije, va a ser un poquito más complejo de lo que venimos viendo, algo parecido a lo que vimos en el capítulo anterior de formación reticular, más o menos en ese orden. El cerebelo, la función primordial dice que es la regulación de las actividades dependientes de otros centros nerviosos. Hace ya casi 2 siglos se lo ha relacionado, dice, al cerebelo con el control de la actividad motora. Pero hoy en día está perfectamente acreditado que el papel regulador del cerebelo es mucho más amplio. Estos incluyen aspectos tan diversos como el lenguaje, las emociones, el mantenimiento de la atención, el aprendizaje y diversas percepciones sensoriales. Y si hablamos de la estructura ahora, ya hablando un poquito más acerca del cerebelo, sabemos que tiene una sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris van a tener muchos surcos o fisuras que generan, miren, pliegues. Para que recordemos un poquito, yo lo tengo acá, ¿recuerdan? Estos pliegues se llaman, ¿vieron? Láminas, ¿sí? Estos chiquititos que están ahí. Después teníamos las fisuras, fisura horizontal, la fisura posterolateral, que esto está todo en el otro capítulo cuando vimos sobre el cerebelo. Y tenemos sustancia gris, que está acá, que yo lo hice con un cuadradito, acá, en este dibujo, que si uno hace un zoom, vamos a ver esta imagen. Miren, esto que está acá, ¿sí? Esto vendría a ser todo sustancia gris, ¿ok? Y esto que está acá como un joystick de videojuego, son los núcleos del cerebelo. Y otra cosa es que en la sustancia blanca, que es esto que vemos en blanco, en la profundidad de la sustancia blanca teníamos los núcleos, ¿recuerdan? El núcleo dentado, emboliforme, globoso, fastigial. Bien. La corteza cerebelosa, que la teníamos acá, se va a dividir en 3 partes. Lo más superficial, ¿sí? Que sería esto que está acá, todo esto, que va a corresponder a la capa molecular. Y si yo tengo que hacer una línea acá, va a ser esto, todo esto. Algo así. Para que se entienda, todo esto es capa molecular, ¿sí? La parte más superficial. En la capa medial vamos a tener la capa de Purkinje o capa medial, que va a abarcar esta zona. ¿Ok? Y la capa granular, todo esto que está acá. ¿Ok? Esto, ahí y ahí. Nada más. Dentro de estas capas va a haber células y fibras. ¿Ok? Por ejemplo, en la capa más superficial tenemos mucho más que nada fibras paralelas, que están acá, y tenemos las células de estrellada y de cesto, en cesto. En la capa medial tenemos la capa o capa de Purkinje justamente porque son neuronas de Purkinje, ¿sí? Que son estas que acá son muy ramificadas, que ya la vamos a ver. Y en la capa granular que tenemos las células granulares y que son pequeñitas y otras que son las células de Golgi que son un poquito más grandes. Y después tenemos las fibras, ¿sí? Fibras que están dentro de la sustancia gris, que son estas fibras paralelas, como ya le dije, que ya vamos a ver por qué están ahí. Después tenemos las fibras musgosas, ¿sí? Que van a venir del exterior del cerebelo, las fibras trepadoras y las fibras arrosariadas. Son 3 fibras que vienen desde el exterior del cerebelo, ¿sí? Eso es para tenerlo en cuenta. Vamos a empezar con la capa media, ¿sí? Vamos a analizar ahora la capa media, donde tenemos
estas neuronas de Purkinje, que como ustedes verán, son ramificaciones, un árbol, podríamos decir, grandísimo, ¿sí? Y esto que es chiquitito, que son como puntitas ahí, son las espinas sinápticas, ¿sí? Esto demuestra la cantidad de sinapsis que pueden hacer estas neuronas, ¿sí? Pero esto van hacia la capa molecular. Como ustedes verán, si bien su soma está en la capa media, todo lo que son su árbol sináptico, podríamos decir que está, no podríamos, está en la capa molecular, ¿sí? Mientras que su axón va a discurrir por la capa granular para ir, dice, a los núcleos, ¿sí? Estas neuronas son las únicas neuronas de proyección, o sea, que van a salir de la sustancia gris para pasar por la capa granular, sustancia blanca y después llegar a los núcleos del cerebelo. Y también un pequeño menor porte, estas van a dar proyecciones con los núcleos vestibulares, ¿sí? Núcleos vestibulares, ¿ok? ¿Se entendió hasta ahí? Espero que sí. Es un poquito, el dibujo a veces marea un poquito, pero es cuestión de entenderlo, ¿sí? Y como ya le dije, son de carácter inhibidor. La de Purkinje son inhibidor porque tienen GABA, ¿sí? Esto es algo que hay que tener en cuenta porque ya vamos a ver cuando veamos las conexiones entre ellas. Bueno, yo creo que con esto estamos bien. A ver. Ahí está, me faltaba que a veces estas neuronas, si bien van ahí, después también envían, hacen sinapsis entre ellas, ¿sí? Y también se van inhibiendo, podríamos decir, porque son de carácter inhibidor. Así que también hacen sinapsis entre las mismas neuronas. Después, en la capa más profunda, o granular, que sería esta, voy a borrar, esperen. Tenemos en esta capa, recuerden, en la capa granular, que vendría a ser esto nada más, tenemos las células estas que son más pequeñas, que son las células granulares, que van a estar una al lado de otras, muy próximas una al lado de otras. Y después tenemos estas que son un poco más grandes, que son las células de Golgi, ¿sí? Estas, las chiquititas estas, podríamos decirle, estas dendritas tienen tipo garra, no sé si ustedes la ven. Estas dendritas tipo garra van a hacer sinapsis con las fibras musgosas, que son estas, que vienen acá. ¿Vieron? Miren cómo hacen sinapsis. Y también van a hacer sinapsis con las axones de la célula de Golgi, con esto, ¿sí? O sea que tanto las musgosas y la de Golgi van a hacer sinapsis con las granulares. Pero a la vez, presten atención acá, presten atención, como así estas, la de Purkinje, estaban en la zona media, pero enviaban ramificaciones del árbol sináptico hacia la capa más superficial molecular, y su axón salía. Estas células van a enviar axones, miren, hacia la capa molecular, y van a formar como una tipo T. ¿Vieron? Miren. Ahí está. O sea que esto van a hacer sinapsis con ¿quiénes? Con la de Purkinje. También hacen sinapsis con las células estrelladas y es esto, ¿sí? Pero más que nada con la de Purkinje. Eso, y son glutamatérgicas, o sea, excitadoras, ¿sí? Y abundan tantas células, como dijimos, estas granulares, son tantas, y obviamente a la vez tantas fibras paralelas, que le van a dar sinapsis a cada una de las células de Purkinje, a cada una, ¿sí? Todas van a tener una sinapsis con estas células granulares en su parte más superficial, con las fibras paralelas. Mientras que la de Golgi, como verán, tiene menos axones, menos cantidad de dendritas, y la cantidad de células es como la de Purkinje, ¿sí? Pero estas van a llegar también a la capa molecular, donde van a hacer sinapsis con las fibras paralelas, ¿sí? También pueden hacer sinapsis con las fibras, estas que son acá, las fibras musgosas y trepadoras. Y también con las células granulares, ¿sí? O otras células granulares que hay que no se mencionan acá. Esas son las fibras de Golgi. Y ahora pasemos a la capa molecular, donde tenemos las fibras estrelladas y las fibras en cesto, ¿sí? Donde la de en cesto, que son acá, van a hacer sinapsis con la de Purkinje, mientras que las estrellas van a recibir contacto de otras células estrelladas, o sea, entre ellas van a hacer sinapsis de fibras paralelas y trepadoras, ¿sí?
O sea, van a hacer sinapsis con las fibras trepadoras, que son estas en rojo, que ya vamos a ver qué son estas fibras, y las fibras paralelas. Algo que me olvidé decirle es que si bien las granulares son excitadoras, como habíamos visto, la de Golgi son inhibidoras, ¿sí? Bien, y ahora vamos a ver las fibras. Voy a borrar. Bueno, tenemos las fibras, primero las trepadoras, que son estas que están en rojo. Ay, esperen, estas que están en rojo acá, ¿sí? Que ustedes ven que viene el axón, y va a ir hasta la capa más superficial, que es la capa molecular, donde va a hacer sinapsis con la de Purkinje. Pero también van a enviar colaterales a los que son los núcleos cerebelosos, ¿sí? ¿De dónde provienen estas neuronas, estas fibras? Del núcleo olivar u olivares, ¿sí? Que ya vamos a ver un poquito más cuando veamos más que nada vías. ¿Por dónde? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. Van a hacer sinapsis con pocas neuronas de Purkinje. Pero miren esto, lo que dice acá el párrafo. Voy a poner pausa. Sobre estas fibras trepadoras. Dice un aspecto importante adicional es que las fibras trepadoras inducen fenómenos de plasticidad sináptico relacionados con el aprendizaje de patrones motores. Y el último párrafo dice: a raíz de diversas observaciones se ha propuesto que las fibras trepadoras aportan información fundamental referente a los errores cometidos en la señalización de las vías motoras, que son necesarios para activar los circuitos cerebelosos responsables de la corrección del movimiento. O sea que estas fibras trepadoras que provienen de la olivar, los núcleos olivares inferiores, si no me equivoco, son responsables de enviar información errónea. O sea, si uno quiere hacer algo y hizo un error, o sea, tiene que aprender a hacer eso, bueno, ese error es informado por medio de estas fibras trepadoras. Espero que se haya entendido. Después tenemos las fibras musgosas, ¿sí? Que también van a venir, pero estas no van a ir hasta la capa molecular, sino que se van a detener acá en la capa granular, donde van a hacer sinapsis, como dijimos, con las células granulares y la de Golgi. Pero también van a enviar axones o colaterales a los núcleos cerebelosos, ¿sí? Y tienen glutamato, o sea que estas fibras son activadoras, ¿sí? Y provienen de un amplio número de estructuras del tronco y la médula, ¿sí? Como dijimos, van a llegar hasta la capa granular y bueno, van a hacer sinapsis con las células del glomérulo y la de Golgi. Por ahora con eso ya estamos, porque es para saber las fibras. Y después tenemos las arrosariadas, ¿sí? Que van a también más o menos terminar ahí de una forma, dice, difusa, ¿sí? Por la corteza cerebelosa y los núcleos, ¿ok? Estas van a tener fibras de varios tipos. O sea, van a tener fibras adrenérgicas que van a provenir del locus cerúleo. Van a tener fibras serotoninérgicas que provienen del núcleo del RAFE. Colinérgicas que provienen del núcleo del puente. Orexinérgicas que provienen del hipotálamo. Serían responsables de regular el nivel de actividad y modo de funcionamiento general de los circuitos. O sea, son los que regulan estos circuitos en modo general. Eso es lo que yo entiendo. Y acá tenemos algunas imágenes, podríamos decir, de la corteza cerebelosa, donde acá tenemos todas estas zonas son células granulares. Miren la cantidad de células que hay, por eso decimos que están una al lado de otra, ¿sí? Miren, es como o sea, por eso granular, ¿sí? Por su forma que se ven. Después tenemos las células de Purkinje en esta zona media. Esta es la zona profunda, la sustancia gris. Esta es la zona media, toda la célula de Purkinje. Y esta es la zona molecular, ¿sí? Donde vamos a tener las fibras de estas células. Acá miren, esta imagen se ve mejor. Acá están las células o neuronas de Purkinje. Acá está el soma, que van a enviar toda su ramificación. Acá tenemos una foto grande, miren. El soma, sus ramificaciones y el axón. O sea que sería el soma, ramificaciones, axón, y acá tenemos todas las que es las células granulares. Acá tenemos una célula granular y esta sería su garra, que habíamos dicho, sus dendritas tipo garra. Más o menos para que veamos imágenes, ¿sí? Y ¿qué más teníamos? Si seguimos leyendo, tenemos esta parte que tenemos ahora los núcleos, ¿sí? Voy a borrar esto para explicarlo de vuelta. Pues, tenemos el núcleo dentado,
que si ustedes ven, van a recibir axones de la célula de Purkinje, ¿sí? Con J. De los hemisferios laterales, ¿sí? Los núcleos dentados van a recibir, en realidad todos los núcleos van a recibir de Purkinje, recordemos, son las únicas de proyección, ¿sí? Después, lo que es la banda paravermiana, toda esta zona, van a darle sinapsis a los núcleos emboliforme y al núcleo globoso, ¿sí? Y por último, la vermis, que es esto que está en azul, le va a enviar información al núcleo fastigial. Eso es más o menos lo que tenemos que saber de esto, ¿sí? Y ahora sí llegamos a una parte donde se va todavía más, se va poniendo más complejo todo esto. Vamos a ver los circuitos cerebelosos, su funcionamiento general del cerebelo como máquina neural. Así que ya el título lo dice. Le voy a leer esta parte del párrafo. Dice, para comprender su funcionamiento en la motricidad, hay que tener en cuenta que el cerebelo recibe información de las estructuras que planifican el movimiento. Por ejemplo, de las vías motoras que conducen las órdenes y a través de las vías de sensibilidad del estado del aparato locomotor, ¿sí? Este conjunto de informaciones actúa sobre el cerebelo, poniendo en marcha circuitos bastante estereotipados que maduran durante el aprendizaje. La activación de estos circuitos da lugar a una respuesta final, que es fundamental para corregir y matizar adecuadamente el patrón de movimiento en cuanto a su fuerza, su organización espacial, su velocidad, etc. ¿Sí? Así que como vemos, el cerebelo va a recibir información tanto de lo que es motor y también de las sensibilidades, ¿sí? Para ver dónde está parado nuestro cuerpo, ¿okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, el cerebro va a ir ayudando a estos movimientos que se vayan corrigiendo, ¿sí? Se va a corregir. Mediante estos sistemas vamos a ver de qué manera. Bien, vamos a empezar con las respuestas que dan los núcleos profundos del cerebelo, ¿sí? Dice que la respuesta que el cerebelo ahora emite o da para corregir tal error que hizo el sistema nervioso, dice que va a proceder de la actividad final, o sea, del resultado final de las neuronas de los núcleos, ¿sí? Cuyos axones y proyecciones alcanzan un número amplio de centros nerviosos donde se ejerce ahora ese control. Dice que las neuronas de los núcleos profundos están sometidas a dos tipos de influencia. La indirecta y otra que es, una es directa y otra que es indirecta a través de la corteza cerebelosa. Presten atención acá, este dibujo. Voy a dibujar. Estos que tenemos acá son los núcleos cerebelosos, ¿sí? Que esto a la vez van a enviar esa corrección a un músculo o algo que hayamos hecho mal. Pero como dijimos, estos núcleos van a ser el resultado de lo que hagan las fibras que se conectan con estos núcleos. De manera directa, porque teníamos de directa a indirecta. Indirecta era la corteza sustancia gris del cerebro, ¿sí? Y la manera directa es por medio de las fibras trepadoras, ¿sí? Que van a informar del error, ¿ok? Van a ir los núcleos, pero recordemos que estas viajaban hacia sustancia gris, o sea, hacia la corteza cerebelosa. Hacia la corteza cerebelosa. Mientras que las fibras musgosas también van a enviar información, pero estas llegaban hasta las células granulares, también sustancia gris, y también van a dar información, ¿sí? Entonces, los núcleos van a actuar sobre la información que también le dan estas dos. Ambos van a activar a los núcleos, ¿sí? Porque fibras musgosas como trepadora son activadoras, son, ¿sí?, excitadoras. Ahora bien, esta, ¿qué va a activar? A la célula de Purkinje. La de Purkinje, ¿qué va a hacer? Va a inhibir a los núcleos, ¿sí? Esta va a activar a las células granulares, mientras que las células granulares va a activar a las células de Golgi, encesto, estrellada, etc., ¿sí? Que son células inhibidoras también, y que van a hacer, van a inhibir a la de Purkinje. Entonces, por lo tanto, todo esto que activan y esto que inactivan va a ser un resultado de lo que va a ser lo que va a salir, ¿sí? O sea, va a ser el balance, un balance total de la información que el cerebelo le va a enviar ahora a nuestro sistema nervioso para que corrija ese error, ¿sí?
Tal vez, para que ustedes entiendan, las trepadoras y estas activan. Pero esta dice, no, menos. ¿Se entiende, no? Pero mientras ustedes entiendan más o menos las conexiones como son, ya está. Cabe señalar que, a efectos funcionales, los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo se comportan como un núcleo profundo del cerebelo, puesto que, como ya se ha mencionado, reciben terminaciones de los axones de las neuronas de Purkinje. Esa es otra cosa, otra señal, ¿sí? Que los núcleos del bulbo, perdón, el vestibular del bulbo, reciben de Purkinje, ¿sí? Así que también van a inhibir alguna información. Bien, espero que se haya entendido. No es fácil, me costó mucho, pero bueno, se entiende. El tema es que ese es un balance. O sea, ustedes van a ver mucho sobre esto, de estos tipos de inhibición, activación. No es que inhibe, por más que inhiba esta, ahora se inhibió todo, no, porque también la están activando. Entonces, tal vez se activen menos neuronas, etcétera. Entonces hay un juego ahí, un balance, un juego de inhibición y excitación. Eso va a pasar cuando veamos, por ejemplo, el núcleo de la base o ganglio de la base, que pasa algo parecido, ¿sí? Ahora vamos a ver los circuitos moduladores básicos, pero de la corteza cerebelosa. Cómo en corteza ahora estas células, estas neuronas se van conectando una con otra, ¿sí? También. La actividad de las neuronas de Purkinje está modulada por las fibras trepadoras y musgosas, actuando directamente sobre ellas a través de circuitos en los que participan interneuronas. Recordemos que las de Purkinje son importantes. ¿Por qué? Porque son las únicas de proyección, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro dibujo más, ¿sí? Para que podamos explicarlo también y entender. Lo que tenemos que ver acá es que las fibras trepadoras, recuerden, esta, que están en rojo, venían hacia la capa, vamos a dividir, vamos a hacer cuenta que esta es la capa media, ¿sí? Algo así, para que ustedes más o menos se acuerden. Bueno, ahí. Esta es capa molecular, esta capa media, y esta es la profunda o granular, ¿sí? Para que recordemos la corteza cerebelosa. Entonces venían estas fibras trepadoras que hacían sinapsis. Estos son los núcleos del cerebelo. Y recuerden que venían hasta la capa molecular. Y iban a hacer sinapsis con estas neuronas, con las ramificaciones de la de Purkinje. Algo notable que van a excitar, ¿sí? Ahora bien, iban a excitar a los núcleos también cerebelosos. Bien, la fibra musgosa no llegaban tanto a la capa, ¿sí? O sea, sí llegaban a la capa granular, podríamos hacerlo ahí entonces, ¿sí? Y iban a activar a las células granulares, ¿sí? Entonces las células granulares enviaban estas ramificaciones o estas fibras paralelas en la capa molecular para excitar también a la de Purkinje, ¿sí? Pero la de Purkinje, si es excitada, ¿qué va a hacer? Va a inhibir, ¿sí? Es más o menos lo que vimos recién, ¿sí? Pero acá estamos viendo más en profundidad cómo se inhiben entre ellas, ¿ok? Más que nada eso. Entonces, fibras musgosas van a activar célula granular, más célula granular va a activar de Purkinje, Purkinje va a inhibir núcleo cerebeloso. Trepadora va a activar a la de Purkinje y Purkinje va a inhibir el núcleo cerebeloso. Por eso, si ustedes ven acá, es claro, ¿no? Las de Purkinje inhiben, mientras que trepadora y musgosa van a activar. Ahora presten atención a esto. El libro habla sobre una depresión a largo plazo y una potenciación a largo plazo. Habla o dice esto en el siguiente párrafo, que dice que la estimulación de una neurona de Purkinje modifica su comportamiento neurofisiológico posterior según se active solo por fibras paralelas o conjuntamente por una fibra trepadora y una fibra paralela. En este último caso, o sea, cuando es activada por una fibra trepadora y una paralela a la vez, la estimulación doble conduce a una modificación persistente de entre minutos y horas.
de la sensibilidad de las neuronas de Purkinje al glutamato, que se ha denominado depresión a largo plazo. Pero cuando la excitación de la neurona de Purkinje se hace únicamente por una fibra paralela, se produce un cuadro opuesto de potenciación a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se activan estas fibras trepadoras y las paralelas, por un tiempo prolongado, podríamos decir, la célula de Purkinje ahora se vuelve menos sensible al glutamato. Por lo tanto, va a estar menos activadas, ¿sí? Y al estar menos activada, va a inhibir mucho menos los núcleos cerebelosos, que son los que envían esa señal de un movimiento que uno quiere hacer bien, ¿sí? Por ejemplo, si uno quiere, no sé, jugar al básquet, por ejemplo, y quiere tirar la pelota al aro y lo erra, entonces las células trepadoras van a enviar ese informe de error a la neurona de Purkinje, y también van a estar activadas las células las fibras paralelas por el hecho de tirar, de hacer ese movimiento. Y cuando estos dos se activan a la vez, ¿qué van a hacer? Van a inhibir ahora a la de Purkinje, no se va a activar. No es que la van a inhibir. La de Purkinje se vuelve menos sensible al glutamato, entonces no va a inhibir tanto a los núcleos cerebelosos, y estos núcleos cerebelosos van a volver más potentes en esa señal de mejorar ese movimiento. Todo lo contrario ocurre cuando solamente la de Purkinje es activada por la fibra paralela. Ahí se va a volver más, más sensible, y va a ser activada mucho más para ese movimiento, porque ya ese movimiento fue bien hecho, y entonces la célula de Purkinje ahora sí va a inhibir los núcleos cerebelosos para que ese movimiento se vuelva a hacer como se hizo antes. Más o menos es eso lo que puedo entender de estos párrafos. Bueno, después hablo, para finalizar, de estas células más internas, como eran la de Golgi, ¿sí? O la de Sesto, que ahí, como vimos recién, es parecido a lo que vimos, donde las musgosas van a activar a la de Golgi, pero Golgi va a inhibir a la paralela, o a la granular, mejor dicho, pero musgosa también activa a la granular, ¿sí? Y la trepadora va a activar a la de Golgi, y así sucesivamente. Y acá vemos cómo musgosa activa paralela, paralela activa la de Sesto, me parece que era esa, o estrellada, no me acuerdo, me parece que es esto. La trepadora también activa la de Sesto, pero la de Sesto, recuerden que era inhibidora, entonces va a inhibir también a la de Purkinje. Más o menos de lectura esto. Así que bueno, después venimos con el próximo capítulo, o no es el próximo capítulo, la segunda parte, con todo lo que tiene que ver con vías cerebelosas.